¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón, bienvenidos a este espacio de tertulia que dedicamos cada semana en compañía del Diario de León a analizar los asuntos más destacados que nos deja la actualidad. Una actualidad sin duda que viene marcada por la salud, por la sanidad, desde hace meses ya desde un punto de vista político y organizativo, y en las últimas semanas, como no, por ese coronavirus que sigue extendiéndose por todo el planeta y también por España y por León. Hoy ya son oficialmente 9 los casos registrados en la provincia, 71 en la comunidad. En el país ya se han superado los 2000. Es un asunto, como decimos, de total actualidad que vamos a abordar con el presidente del Colegio de Médicos de León, con José Luis Díaz Villariz. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación en nombre de todos los médicos y de todo el mundo. Muchas gracias por acceder a esa invitación Es un placer. Para hablar de muchos aspectos relacionados con la salud y sobre todo con ese coronavirus. Para analizar todos esos aspectos que tenemos sobre la mesa nos acompaña el director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el jefe de informativos de la 8 León, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos en este filandón. Como decimos, el coronavirus ya se ha convertido en una pandemia oficialmente. La Organización Mundial de la Salud esta misma tarde así lo reconocía. Se suceden las recomendaciones para intentar reducir la velocidad del avance, la velocidad de contagio y minimizar las consecuencias que sin embargo ya están llegando. Se están viendo suspensiones de muchos actos, eventos deportivos, citas de todo tipo. Se está en duda la Semana Santa, que dentro de un mes debería llegar y sacar a miles de personas a la calle. Empiezan a notarse los primeros efectos. Lo primero, antes de todo, para abordar el asunto, ¿cómo ve el panorama o qué análisis de la situación hace el Colegio de Médicos de León? Yo creo que deberíamos de tener tranquilidad, pero mucha prudencia con lo que está ocurriendo y lo que nos puede venir. Porque si no la tenemos y no confiamos en nuestro sistema sanitario, que es, si no de los mejores, a lo mejor el mejor que hay en el mundo, y nuestros profesionales igual, y es verdaderamente los que nos tienen que tratar, y tenemos que tener confianza en ellos y en nuestros políticos y en nuestros científicos. Sí, parece que confianza tenemos todos cuando hablamos, pero luego los hechos demuestran lo contrario, ¿no? A pesar de que es cierto que hay mucho bulo en las redes sociales, yo siempre digo que las redes sociales son un mecanismo de contar mentiras tremendo, ¿no? Pero es verdad que hay aglomeraciones en los supermercados y todo eso. En fin, por una parte queremos tranquilizar a la gente y por otro lado nos agolpamos todos en los supermercados. Yo no sé cómo se puede frenar esto. Yo, desde el medio de comunicación que dirijo, hemos tratado de pedir tranquilidad, de pedir, en fin, un poco de sentido común, que esto no es una cuestión grave, porque no lo es, porque la mortalidad del virus o que provoca el virus no es tanta ni siquiera como la de la gripe. Pero al que le toca es el 100%, ¿eh? Quiere decir que el miedo es libre, y parar el miedo a veces, cuando es endémico también, o epidémico, o pandémico el miedo, pues ocurre lo que está ocurriendo. De todas maneras... Bueno, doctor, usted dice que al que le toca es el 100%, no. Le toca a alguno, ¿eh? Pero, por lo tanto, bueno, todo el mundo tiene miedo, y el miedo lo puedes tener por ti mismo, o lo puedes tener por tu familia, por tus padres, por gente que está en tu casa con enfermedades de otro tipo. Por lo tanto, pero para eso hay que tener los medios de comunicación y sobre todo confianza en nuestro sistema. Hay un problema que es importante también, que es lo que es la sanidad y lo que es la economía, que a veces, pues la economía yo creo que en algunos casos nos está llevando malas jugadas y malas pasadas, ¿eh? Y hay veces que deberíamos de haber tomado medidas mucho antes de lo que se ha tomado, y no se ha tomado probablemente, pues parte en algunos casos por política y otras porque indudablemente estamos viendo lo que está ocurriendo con la economía, que va a tener pues un drama importante por la situación que tenemos. ¿Pero España lo ha hecho bien? ¿España lo ha hecho bien? Yo creo que en general... ¿O lo está haciendo bien? Lo está haciendo... Hombre, yo no soy un experto en esto, pero parece ser, o por lo menos en lo que afecta a la mayoría de España, el problema que está disparado es en Madrid, porque en León verdaderamente 9 casos con cerca de 500.000 habitantes, o 71 como decíamos antes también, en la comunidad, pues bueno, estamos hablando de que se está cayendo el sistema. Hoy oía por la televisión también de que Madrid está, bueno, todas las plantas ocupadas, las UBIs, no sé qué, que pensar que también en momentos de gripe
Nuestro sistema sanitario se colapsa también, y no pasa nada. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí lo que ha ocurrido en China, lo que está ocurriendo en Italia, está de alguna manera haciendo que veamos las cosas de una manera más drástica. Y estamos viendo, me imagino, la punta del iceberg, de un iceberg que no tenemos todavía muy claro qué dimensiones tiene, ¿no? Por una parte, ¿cuándo se espera que se alcance el pico de contagios? Porque hay entre los expertos diversidad de opiniones. Y en segundo lugar, ¿qué volumen, qué porcentaje de la población se calcula que puede acabar sufriendo esta enfermedad? Que puede sufrir la enfermedad de una manera o de otra 70-80% de la población. ¿En un horizonte temporal de? Pues lo que no sabemos es lo que va a pasar con la temperatura, con el tiempo. Si se pone en 24 grados, en 28, 31, hay que pensar que todavía estamos en invierno. Quiere decir que las temperaturas que tenemos ahora no son las temperaturas que a lo mejor tenemos dentro de 4 días. Se piensa que con temperaturas por encima de 23 o 24 o 25 grados, pues que esto podía calmarse, debería, y si no, pues tenemos problemas importantes. También es cierto que después, cuando venga el invierno, probablemente este problema ha venido para quedarse. Y ya veremos a ver qué ocurre. De todas maneras, a ver qué antivirales salen, a ver si salen vacunas que las sacarán, porque aquí hay una industria por detrás que tiene interés económico también y estarán trabajando a marchas forzadas para intentar sacar los remedios correspondientes, porque el primero que lo saque, pues indudablemente tendrá una repercusión mundial. Por lo tanto, yo creo que tenemos que confiar en el sistema sanitario y en la industria en general de este tipo de cosas, no a nivel español, sino a nivel mundial. Sí, pero por tranquilizar un poco a la población, yo por aclarar un poco lo que ha dicho al principio, que al que le toca es el 100% de mortalidad. En fin, toca muy poquitos, ¿eh? Ya, pero eso quiere decir que el que tiene... Pero como la gripe y como cualquier enfermedad. Bueno, pero en fin, yo quiero que explique que el 100% no es. No, hombre, no. Vamos a ver. Claro, porque es que parece que si uno se contagia de coronavirus, he dicho que el va miedo, a morir, ¿no? Que el no es miedo, eso. no, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Sí. Es decir, que también va en escalas de edades, los niños no están teniendo prácticamente nada, y a los que les está ocurriendo, pues según van pasando los años, pues no es lo mismo tener 5, 6, 7, 10 o 80 o 90 años. Indudablemente las poblaciones de riesgo son las personas que tienen por encima de 70 años y que tienen patologías asociadas, que son los que tienen el riesgo, porque indudablemente cuando ocurre algo de este tipo por un virus que no tiene un tratamiento efectivo hoy por hoy de ningún tipo, pues ni ninguna medida que lo pueda solucionar, antivirales o cosas que ocurren con temas de este tipo de patologías, pues cuando ocurren estas cosas y tienes algo y tienes edad, pues indudablemente la mayoría de las muertes que están ocurriendo son personas de edad avanzada y con patologías asociadas. En Castilla y León esta mañana ha tomado una decisión que es suspender todas aquellas reuniones, aglomeraciones de personas que superen las 1.000 personas, mantiene los colegios abiertos, a excepción de la zona de Miranda de Ebro, que hay algunos casos en algún colegio, pero el resto se mantiene abierto, se quitan las actividades extraescolares, es decir, se han tomado una serie de medidas. ¿Usted cree que son suficientes o habría que tomar alguna medida más? Lo que es cierto es que el virus es muy contagioso, y que se contagia fácilmente. Si estamos viendo lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en China, lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en Madrid, que están cortando, o lo que está ocurriendo en el País Vasco, en Vitoria, en varios sitios de España, pues hay que pensar que si esto por H o por B se dispara de alguna manera, como ha pasado en Miranda por circunstancias determinadas, pues que tendrán que tomar medidas más drásticas. Lo que es indudable que hay que pararlo de alguna manera, y si lo paramos, pues lo que está claro que no va a haber un pico, porque todo el problema de esto es que si todos nos ponemos malos en el mismo momento o en fechas muy cercanas o muy próximas, pues el sistema se colapsa. Y se colapsa, como he dicho antes, igual que se colapsaba o se colapsa con la gripe, y vemos a los pacientes por los pasillos. El problema es que aquí, cuando hay problemas importantes, necesitamos un respirador, necesitamos una UBI, necesitamos un aparataje especial, que hay el que hay. Por lo tanto, si estamos como estamos en este momento en León en particular y en Castilla y León no tenemos ningún problema, pero parece ser que en Madrid tienen en algunos sitios algún problema de este tipo de aparataje que necesitas un respirador, y si no lo tienes, pues indudablemente en una neumonía del tipo que ocurre bilateral, pues puede ocurrirte algo irremediable.
Sí, pero las autoridades sanitarias se han cansado de dar recomendaciones de todo tipo, ¿no? Lavarse las manos, estar a 1 metro, es decir, todo ese tipo no nos hemos dado ni la mano nosotros. Ya, una falta de educación tremenda, ¿no? Pero ni el codo ni el pie. Oye, ya han dicho que está la responsabilidad por encima de la educación a la hora de darse la mano. En fin, todos hemos oído todas las recomendaciones porque hay que tratar de tranquilizar a la población. Sin embargo, cuando hay que sacar a alguien para llevarlo al hospital, vamos con unos trajes que son parecidos a los de la guerra química, los NBQR famosos, y vamos con esos trajes. Y, a ver, todo esto no es un contrasentido. Es decir, si hay que llevar a alguien al hospital, ¿por qué lo llevamos con un traje si esto no es nada? Es malo que nos contagiemos cualquiera, sí, pero es malísimo que se contagie el personal sanitario. Malísimo no, peor. Porque en definitiva, si tenemos un problema, el que nos tiene que atender es el personal sanitario, ¿eh? Y ahora quiero decir que agradecimiento al trabajo que están haciendo inconmensurable todos los trabajadores del sistema sanitario y, bueno, muy en particular los médicos, que en definitiva son los que diagnostican y hacen el tratamiento, y todos los cuidados que hacen todo el personal. Por lo tanto, agradecimiento 100%. Si el personal sanitario cae enfermo, como ha ocurrido en algún caso, que se pone y entra uno de los médicos o enfermeras o auxiliares, pero lo que es personal sanitario, en particular el médico, cae enfermo, pues resulta que a lo mejor mandan al servicio entero, como ha ocurrido, y ocurrió me parece que en Vitoria, mandan para casa. Por lo tanto, ese es un problema importantísimo. Por lo tanto, tienen que ir para no contagiarse, porque lo que sí está claro que el virus es muy contagioso. Sí, pero solo hay, ahora mismo en España hay 37 sanitarios, 7 médicos y el resto enfermeros o auxiliares. Sí, pero solo son 37. Solo. Pero será porque están teniendo los cuidados pertinentes. Sí, sí, por supuesto. Y lo que ha ocurrido también es que en muchas ocasiones no se sabía todavía y no había la preparación correspondiente, ¿eh? Ha habido casos, como un caso que tuvimos en El Bierzo, de un paciente que después ingresó y lo trajeron a León, en el cual pues 14, 15 o 16 profesionales y trabajadores del sistema pues los tuvieron que poner en cuarentena, porque no sabían lo que le pasaba. Ahora la gente y todos los trabajadores están más preparados y están más pendientes, aunque también hay que decir que en muchos casos pues nos falta el material apropiado para poder estar ajeno a que nos pueda pasar alguna cosa de este tipo. ¿La dotación de personal es suficiente o subyace el eterno problema de la carencia de medios humanos en la sanidad pública? Es que los momentos de crisis del calibre que estamos teniendo, pues es muy difícil decir hasta dónde deberíamos de tener. ¿Es suficiente el personal? Pues depende también, pero yo creo que están haciendo un grandísimo esfuerzo y si tuviéramos más personal estaríamos mejor, indudablemente. Se ha llegado a hablar incluso de la posibilidad de tener que recurrir a los profesionales sanitarios jubilados, médicos, para que ayuden. Pero esto es como cuando hay una guerra. Pues cuando hay una guerra, pues aparecen todos y les hacen un cursillo, y los montaban en la Segunda Guerra Mundial, los montaban en un avión con un cursillo de 3 meses. ¿Podríamos llegar a eso aquí? No, yo creo que no. Pero de todas las maneras, si fuera necesario, hay que pensar que muchísimos médicos y muchísimas enfermeras, en particular yo hablo de los médicos, se han jubilado con 65 años y tienen 70 o 70 y algún año, están en perfectísimo estado de revista para poder trabajar y para poder atender. Y creo además, y estoy seguro y segurísimo, que si fuera necesario estarían al pie del cañón los primeros. Y creo que lo harían y lo haríamos todos, pero de mil amores. Ojalá no ocurra eso. Ha citado usted el caso del Bierzo. Y bueno, eso es un poco también aprovechando que el Pisuerga pasa por León también. No pasa por el Bierzo. Por el Bierzo, bueno, pues por el Bierzo. Pasa por Valladolid. A pesar de la, a pesar de la broma. Pero ha dicho que el Valladolid es la capital. Valladolid está mejor dotada de medios y de personal que nuestra provincia de León, y en particular la ciudad de León. Y sobre todo del Bierzo que estamos, ahí sí estamos en un problema importante, y lo digo, el Bierzo es la zona con 130.000 habitantes peor que tiene la comunidad de Castilla. Ahí va yo, y la broma de Pisuerga y del Valladolid. Igual es que me has dado pie para ello. No, me ha dado pie usted para ello, porque claro, ha dicho que el paciente detectado de coronavirus del Bierzo tuvo que venir a León porque allí no había medios. ¿Qué tenemos que hacer con él? Bueno, ya ha dicho que es la peor tratada sanitariamente. Yo creo que era un caso muy concreto, por unas circunstancias muy concretas. El Bierzo tiene un hospital del nivel que tiene, y puede ocurrir que en ciertas cosas
pues no pueda atenderlo y tengo que trasladar a otro nivel como es el Hospital de León, y el Hospital de León, si tuviera que llevarlo a otro sitio porque fuera necesario, pues también lo llevaría. El problema del Bierzo es que el Bierzo tiene un problema de personal importante y un problema de inversiones, sobre todo de personal. Si ahora tenemos un problema de este tipo y estamos por debajo de las plantillas orgánicas, pues tenemos el problema que tenemos. Yo lo repito y lo reitero, y estamos en donde estamos en León. Y León está discriminada con respecto a dos provincias de esta comunidad y muy en particular a la provincia de Valladolid. ¿Y cuántas inversiones o qué volumen de inversión necesitaría el Hospital del Bierzo y quizá el de León? ¿no? Pues a pesar de que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía, que el nivel de los sanitarios... Muy sencillo. Por ejemplo, el Hospital de León del Bierzo de Ponferrada tiene 220 o 230 médicos. De esos médicos faltan, me parece, 20 o 30, más del 10%, de su plantilla orgánica. Y, por ejemplo, los dos hospitales de Valladolid tienen 200 médicos por encima de plantilla. Por encima de plantilla. Entonces, si estamos en un momento de crisis como hay ahora y tenemos un problema que tenemos que poner a médicos, los médicos, por ejemplo, de urgencias, que es donde verdaderamente entran los pacientes cuando tienen un problema, están en este momento haciendo 10 guardias. Por lo tanto, estamos sobrecargando, porque, bueno, Bierzo es una zona de difícil cobertura, como otras partes de León, y ese problema, pues, en un momento de crisis como esta ahora, va a redundar en problemas para la población. 130.000 habitantes, pero hablo también de la zona de Riaño, de la zona de la Cabrera, de la zona de muchas zonas de nuestra provincia en particular y otras zonas de Castilla y León. Pero nosotros necesitamos, indudablemente, cuando pase todo esto, y además se ve claramente de que necesitamos nuestro personal sanitario 100% y que hay que cuidarle, porque ahora es cuando vemos lo que significan todo el personal sanitario, y muy particular los médicos, para el bien más preciado que tiene el ser humano, que es la salud. ¿Estamos hablando de atención hospitalaria o de atención primaria también? Hablo de toda la atención en general, porque la atención primaria le pasa exactamente lo mismo. La atención primaria es la puerta de entrada para cualquier paciente que tenga un problema, y si no funciona el sistema. Pero yo no me gustaría en este momento hablar de unos o de otros. Creo que el problema es generalizado y que el problema de León tenemos que solventarlo en fechas próximas, pero para el devenir del día y del tiempo, y sobre todo cuando hay problemas de este tipo, porque cuando estamos cojos, pues si nos pasa algo nos quedamos sin las dos piernas. Sin embargo, ayer los responsables sanitarios de la provincia daban un mensaje de total tranquilidad y son que políticos. Estábamos... Yo digo la verdad. Indudablemente, a cualquier responsable de la provincia, en definitiva, depende de otras personas que están en otros sitios. Yo no dependo absolutamente de nadie, ni tengo ninguna connotación política de ningún tipo. Digo lo que le está ocurriendo a nuestra provincia, y digo en particular lo que le está ocurriendo al Bierzo muy en particular, que hay que tomar medidas drásticas además, porque lo he dicho y lo repito, el Bierzo en particular y partes de nuestra provincia, si no se toman medidas de manera inmediata, será inviable el sistema sanitario. Y si digo que será inviable en un futuro más o menos próximo, pues con la situación que tenemos, pues podemos tener problemas tremendos, que gracias al trabajo de todos y cada uno de los trabajadores del sistema sanitario, está saliendo adelante. Si desde luego no fuera por lo que están poniendo encima de la mesa, pues esto sería un caos absoluto. Creo que estamos haciendo mucho más de lo que hacen probablemente otras provincias. Me llama la atención el dato que ha dado de los 200 médicos por encima de plantilla, digamos, en Valladolid. No soy yo especialmente sospechoso de victimismo leonesista, ¿no? Pero me parece una barbaridad. ¿Eso es cierto? Cierto y total. ¿Y eso cómo se arregla? Y el Hospital de Salamanca, 100 médicos por encima de plantilla. ¿Y eso cómo se arregla? El Hospital de León está en línea, aproximadamente 20 médicos así por encima de plantilla, que bueno, es una cifra apropiada. Pero lo del Bierzo es un tema de jugado de guardia. ¿Y qué propone usted para resolver una cuestión que, evidentemente, dado también la orografía de la provincia de León y con la frontera geográfica que es el Manzanal, que se puede hacer en el Bierzo para eso? Salarios, oportunidades... Pues hay que hacer zonas de difícil cobertura donde hay que hacer agradable que los médicos y el resto de los trabajadores, pero en particular los médicos, sea agradable ir a trabajar al Bierzo en particular. Y el Bierzo, pero no al Bierzo en particular. Es que ahora entraríamos en otro tema más político, que es el tema del propio León,
que estamos donde estamos, que hemos perdido los habitantes que hemos perdido en los últimos 50 años, y que lo que hemos perdido nosotros, pues otros no lo han perdido. Bueno, de la sanidad rural tendremos tiempo antes de que me corte Roberto, pero defina agradable. Es decir, hay que hacer agradable que haya médicos que se vayan a León. ¿Defina agradable? Vamos a intuyo que será por salario, porque... Vamos a ver, no, hay muchas maneras, pero indudablemente los médicos que tienen otros sentimientos, pues lo tienen muy fácil, se van a misiones, se van a otros sitios, pero los médicos es como cualquier, o las enfermeras o las auxiliares, trabajan para llevar dinero a su casa para que coman sus familias. Por lo tanto, indudablemente el dinero es una parte importante por el cual todos trabajamos, al margen de en un momento determinado dejar la vida por los pacientes, que es una obligación también del médico, obligación, no devoción, obligación, y aparte tienen la devoción. Pero se puede hacer agradable indudablemente para que vayan a trabajar, como se ha hecho, pues los trabajadores de los diferentes sistemas que van a Canarias, o van a Baleares, o van a Ceuta, o van a Melilla, y para hacer agradable que vayan, y después hay otras muchas maneras, pues darles puntuaciones para posibles traslados, para posibles OPEs, es decir, hacerle agradable que vayan a un sitio donde en este momento, lamentablemente, y mira que es agradable en muchas cosas el Bierzo, pues no quieren ir. Yo sé que y a León tampoco. Yo sé que no me va a contestar, que esto es algo que... Pero, ¿cuánto gana un médico en el Bierzo y cuánto debería ganar para ser agradable? Pues yo diría que los médicos en particular, que es a los que yo puedo decir, creo que para que sea agradable deben de cobrar un 50% más de lo que están cobrando. ¿Y están cobrando? Están cobrando lo que estén cobrando, porque el sueldo de los médicos, es de muchas... Quiere decir que si un médico no hace guardias, no cobra nada, y si un médico hace 10 guardias, cobra 10 guardias. Por lo tanto, una parte importante del sueldo de los médicos, y es difícil ahora hablar en un momento determinado como nos encontramos, pero el sueldo de los médicos es muy bajo en relación con Europa y con el trabajo que realizan, y que además lo tienen que compensar para ganar dinero, lo tienen que compensar a base de un trabajo ímprobo, que son las guardias, que es un sacrificio para ellos y para toda su familia. Por lo tanto, no a los del Bierzo, a los de León y a los de toda España. Visto como estamos viendo y lo que está ocurriendo con los médicos, les digo a todos los ciudadanos, cuídenles. Pero no me va a decir lo que gana un médico del Bierzo, ¿no? Un médico del Bierzo gana exactamente lo mismo que un médico de Valladolid. Pero hay 200 más. Poco para lo que... No, pero eso no tiene que ver. Poco para lo que trabajan. Y desde luego... Sí, no pongo en duda eso. Ahora se ve perfectamente qué es el sistema sanitario, qué son los trabajos del sistema sanitario y qué son los médicos. Hay un tema que quiero decir. Estoy viendo en los medios de comunicación, sobre todo televisiones a nivel nacional, que están sacando solamente a organizaciones sindicales de enfermería. Todos somos importantes en cuidados y todo, pero hay una cosa que está clara, es que no estoy viendo organizaciones profesionales que representan a los médicos en televisiones nacionales, y hay que decir que a los pacientes que van a los sistemas hospitales y eso, van al médico por su enfermedad, y el único que puede diagnosticar y tratar es el médico. No diagnostica ni trata más que el médico. Por eso las televisiones locales son las mejores y por eso está usted... De todas maneras no vamos a defender más el tema, que hay otros temas. Aquí todos los sectores tienen cabida, por supuesto, y también los médicos, como ese ejemplo Filandón, en el que ahora tenemos que hacer un alto en el camino, una pequeña pausa para publicidad, y enseguida regresamos para seguir charlando con el presidente del Colegio de Médicos de León, con José Luis Díaz Villarija. Hasta ahora mismo. Continuamos analizando la situación del sistema sanitario en la provincia, por recoger algunos de los temas que dejábamos al final de la primera parte del Filandón y abrir ya el campo a otros que irán surgiendo en el tiempo que todavía nos queda por delante. Le quería plantear al presidente del Colegio de Médicos de León una cuestión que ha salido a relucir en los últimos días, sobre todo en redes sociales y al hilo de todo lo que está pasando con el coronavirus, que parece que ante esta situación extraordinaria
se está viendo, usted más o menos también lo dejaba caer hace un momento, la importancia de un servicio de salud público fuerte ante pues, a veces las dudas que pueden surgir en otros momentos, o la apuesta por otros servicios privados, o la falta de recursos suficientes. Ahora se está viendo la importancia de un servicio fuerte, un servicio público. Vamos, hace no muchos años, con el tema de la crisis que ocurrió, se jubiló a muchas personas de manera más o menos indiscriminada, porque había un problema económico que marcaba unas pautas y se jubiló a gente. Claro, si nosotros tenemos un servicio con medios humanos, que en definitiva es lo que hace falta, medios humanos, inversión, pero los medios humanos son imprescindibles y no los podemos hacer en una fábrica en un minuto, y tú no tienes por encima de ellos cuando hay un momento de crisis, tienes el problema que tenemos en este momento. Y ahora, con el tema de la epidemia o de la pandemia que tenemos en este momento, pues se nota más las deficiencias. Y sobre todo cuando no solamente se infecta una persona, un médico, una enfermera, un auxiliar, un celador, cualquier trabajador, es que tienes que poner en cuarentena a todos los que han estado con ellos. Por lo tanto, es un problema gravísimo, y lo hemos visto, como decíamos al principio, en algún momento que han tenido que coger un servicio entero y ponerlo en cuarentena. Quiere decir que este es un tema, hombre, no vamos a montar un servicio o un hospital o un sistema sanitario 20 veces más de lo que necesitamos, pero sí, desde luego, no tenerlo al límite del personal, porque no puede ser. Esto tiene un problema que hay que pagarlo, y al final lo tenemos que pagar, que ya lo pagamos con nuestros impuestos, pero lo que tenemos que hacer es prever en nuestros políticos lo que tienen que hacer, que a veces lamentablemente no lo hacen. Muchas veces no lo hacen. Acaba de presentar el Consejo de Profesionales Médicos en una provincia, en una comunidad autónoma como Castilla y León, en una provincia como León, con los problemas que tenemos de dispersión, de envejecimiento y de despoblación. Me imagino que será uno de los grandes núcleos de trabajo de ese consejo será la sanidad rural, hay que decir que el cierre de consultorios. Yo soy presidente del Colegio de Médicos de León, pero también soy presidente de todos los colegios de Castilla y León y de todos los médicos, y soy presidente de ese Consejo de la Profesión que abarca a todas las asociaciones profesionales de nuestra comunidad. Es decir, que el Consejo de la Profesión va a tener una voz única ante la Administración, tanto desde el punto de vista de formación y docencia, como son las universidades, las sociedades científicas, sindicato profesional CENS, que es el único sindicato profesional que está en la mesa sectorial, y Consejo General de Colegios de Médicos. Que acaba de ganar las elecciones sindicales. Acabamos de ganar las elecciones sindicales en el SACIL en León. También soy presidente de casi todas las cosas, pero para intentar defender al médico en toda la extensión de palabra. Agradezco también públicamente que han venido las auxiliares de enfermería con nosotros en estas elecciones y hemos ganado conjuntamente, con una diferencia en el SACIL, en León en particular, pues nosotros 23 delegados y el siguiente es SATSE 14 y 13 CESIF después. Por lo tanto, tenemos que luchar por nuestra provincia, indudablemente. Y además tenemos que luchar con algo que dije cuando presenté el Pacto por la Sanidad, el Consejo de la Profesión, que hablé de un pacto por la sanidad en el cual no lo podemos arreglar nadie solo, ni la consejería, ni el presidente del gobierno, ni la oposición, ni partidos políticos, ni los médicos, sino que lo podemos, ni todos los trabajadores del sistema, ni todos los profesionales, lo tenemos que arreglar todos juntos. Y dígame usted... Y no quieren. Me imagino que usted habrá tenido, como presidente de todo... De casi todo. De casi todo, habrá tenido reuniones con la Consejería de Sanidad, sí. O en este caso con el vicepresidente de la Junta, que parece el consejero de Sanidad Inspectore. Bueno, yo creo que ahora es menos. Yo creo que, de alguna manera, yo creo que tenemos una consejera que sabe. Hemos tenido problemas, como dije el otro día en las Cortes, que hemos tenido problemas, desencuentros. Creo que al final se da cuenta de que la unión es la única manera y el tener aliados es la única manera de poder solucionar los problemas que tienen los ciudadanos y los problemas que tiene la sanidad. Pero ha tenido, desde luego, muchos problemas, yo creo, ella misma, con el vicepresidente Francisco Igea, Paco Igea. Ha tenido problemas. Yo creo que él debería dedicarse a lo que es la vicepresidencia y otras cosas, y dejar a la consejera y dejar a las fuerzas que representamos a los trabajadores del sistema, pues actuar. Bueno, en todo caso, me imagino que ha tenido reuniones con la consejera y le habrá explicado cuál es el plan de la sanidad rural, ¿no? Es evidente que la Junta de Castilla y León dice que no va a cerrar ningún consultorio y, sin embargo, estamos viendo como todos los días hay consultorios que no están cerrados
pero bueno. Vamos a ver, pero con el cartelito vuelvo mañana. O sin entrar en una discusión muy grande, porque vamos a hacer unas jornadas, el Consejo de la Profesión va a hacer unas jornadas, en cuanto pasen todo esto, que ahora tenemos un problema que tenemos que arreglar, lo que es por lo que estamos hablando anteriormente, unas jornadas sobre lo que pensamos, los médicos en particular, sobre cómo tiene que ser el sistema sanitario, tanto en atención primaria como en hospitales. Pero indudablemente no puede ser lo que yo diga, que es por lo que dijimos, y me puse muy en contra de lo que decía la consejera. Tiene que ser un consenso de todos. Indudablemente no pueden coexistir y vivir conjuntamente el sistema de consultorios que teníamos hace 100 años, con el sistema que tenemos desde hace 40 años, que es el sistema de los centros de salud. No puede ser, ¿eh? Es decir, hay que hacer algo sobre este tema, hay que hacer algo, pero hay que hacerlo todos juntos, y muy en particular con los propios ciudadanos, ¿eh? Castilla y León en particular es una provincia y una autonomía muy dispersa, muy envejecida, y tenemos problemas, pero hay consultorios, hay 3.600 consultorios casi como en toda España juntas, y desde luego lo que no puede ser es que los médicos estén hora y media o 2 horas viajando por los caminos y por las carreteras para atender a lo mejor a 1 o a 2 pacientes, que es verdad que hay que hacerlo, pero hay que buscar medidas consensuadas entre todos, y con los primeros que hay que consensuar es con los propios ciudadanos. Si les estamos vendiendo y le estamos poniendo la sanidad como un arma arrojadiza para intentar captar votos por parte de unos y de otros, no digo de unos, digo de unos y de otros, pues indudablemente al final el grandísimo perjudicado va a ser el ciudadano, al cual, desde luego, las organizaciones que yo presido, tenemos que estar en dedicación, en defensa absoluta. El denominado plan Aliste que ha puesto en marcha la consejería, ¿usted cómo lo valora? ¿La cita previa en los consultorios rurales es una solución? La cita previa es bueno, y el tema de la cita previa es impepinable, y desde luego también la frecuentación que se haga, porque habíamos hablado, por ejemplo, hay consultorios de 50 o de 100, y resulta que vamos 3 días a la semana, pero se han quedado en 7 y seguimos yendo 3 días a la semana. Es decir, todo eso está provocando el caos que da la sensación de que no hay médicos, y a lo mejor una parte es que no hay médicos y otra parte es que desde luego hay que optimizar los recursos que tenemos, y los tenemos que optimizar, como digo, entre todos. Desde luego nosotros no vamos a aceptar nada como se nos ha querido hacer impuesto. El tema del plan de Aliste estamos hablando pues como si lo hacemos aquí en Trabajo del Camino. Es decir, que es una cosa muy concreta, que también es una oposición frontal a hacer algo, porque tienen miedo, no sé lo que será para otra cosa, pero vamos, tampoco es un tema que si funciona, funcione, si no funciona, no funciona. Nosotros no hemos entrado si eso es positivo o negativo. Creo que nosotros, y desde luego yo estoy, y las organizaciones que represento, estamos para hablar globalmente de lo que se tiene que hacer en la comunidad. Pero, por ejemplo, dada la situación de la provincia de León, en la que hay muchos núcleos de población con muy poquita población y además muy envejecida, si resulta que el médico va los martes y un señor se pone enfermo un miércoles, hasta el martes siguiente, ¿qué hacemos? No creo que no está aislado, ¿no? No, yo lo pregunto probablemente con un poco de mala leche. Si es un problema urgente, no tiene ningún problema. Hay un servicio de urgencias que va a cualquier hora del día y de la noche, no tiene ningún problema. El sistema sanitario está totalmente cubierto, ¿eh? El problema que tiene es que León en particular es un sitio muy complicado por el envejecimiento y la dispersión, pero indudablemente mantener un sistema de este calibre para ir, que en ocasiones ocurre, a ver 1 o 2, no pacientes, sino ciudadanos que viven en un sitio, que a lo mejor viven 7, pues es complicado. Y luego hay un tema también importante dentro del punto de vista de los profesionales. Tú no puedes hacer un médico, se hace en 6 años de carrera, 4 o 5 de especialidad, en primaria en particular 4, 10 años. Después tienes que hacer una oposición, y después tienes que ponerte a trabajar. No puede ser que con esos conocimientos que estamos al nivel, yo diría, máximo del mundo, tengas después 28 cartillas como hay, por ejemplo, en Soria, porque eso es tremendo, tener a un médico para atender a 28 cartillas, o a 100, o a 50, o 60 cartillas. Eso, desde luego, es un desperdicio absoluto de talento de los médicos, de trabajo de los médicos, de todos los profesionales, pero lo que tenemos que hacer es
buscar maneras y métodos y medidas que, conjugando y compaginando todo, los ciudadanos, los médicos, el resto de los trabajadores del sistema y los políticos, podamos darle solución. Indudablemente, médicos para que tengamos, como hace 100 años en cada pueblo, un médico 24 horas diarias, esto ya no estamos en el siglo XXI, eso es el siglo XIX. Pero aunque sea ponerme de abogado del diablo o al revés, yo soy un ciudadano que vivo con 70 años en un pueblo, sí, que pago los impuestos exactamente los mismos que un ciudadano de 70 años en un núcleo de población mucho mayor, Madrid, en Valladolid, en León Capital, y sin embargo no tengo los mismos servicios. ¿Y por qué no me das los mismos servicios? Y al médico le pago yo pero igual. Pero te digo también, volvemos a lo que dijimos antes, el ciudadano de León o el ciudadano del Bierzo que paga los mismos impuestos que otras provincias de eso y no tenemos los mismos servicios. No, por supuesto. No. ¿Por qué? Yo no veo en otras ciudades cerradas, cerrada la mayoría de los comercios que tenemos en León. No veo el deterioro que tiene León en otras provincias como puede ser Valladolid. Y no soy leonesista, ¿eh? Bueno, pero eso... es lo mismo, y pagamos los mismos impuestos. Pero eso es empresa privada. No, empresa privada, no es empresa pública. No es empresa privada, no, esto es empresa pública también, que beneficia enormemente a unas provincias en detrimento de otras. Punto final. O por lo menos no en detrimento, desde luego no en la misma inversión que hacen otros sitios. Eso es lo que estoy diciendo yo. Sí, es decir, si un ciudadano paga lo mismo en Madrid que en un núcleo... Pues dime por qué, vamos a poner Soria. Pues dime por qué el sistema sanitario, ya no vamos a ir a un pueblo donde hay un habitante, vamos a ir a una zona que afecta a 130.000 habitantes, como decía, el hospital de Ponferrada. ¿Por qué no va a tener los mismos servicios que tiene el hospital de Valladolid? Si eso es lo que yo pido. Pues, y yo también. Eso es factible hasta cierto punto, ¿eh? Porque tampoco es cuestión de decir hay muchos servicios que deben de estar centralizados en alguna parte, esto es un tema mucho más largo para hablar, pero indudablemente el dar una asistencia que en lo alto de la montaña haya una sola persona y a lo mejor otras maneras que ya se hablarán y hablaremos en otro momento, pero poniéndolo encima de la mesa, que tiene soluciones, porque hay muchas maneras de hacerlo que lo están haciendo en muchas autonomías de España y que se está haciendo en muchas partes de Europa. Desde luego es complicado que siempre el médico vaya al paciente y no el paciente al médico. ¿Pero cuál es la propuesta de los médicos para la propuesta de los médicos, al problema de la sanidad? La propuesta de los médicos, lo he dicho antes, y lo vamos a plantear en una jornada a la cual invitaremos. Adelántenos algo. No, haremos una jornada o unas jornadas en la cual invitaremos a todas las fuerzas políticas, donde nosotros pondremos encima de la mesa lo que piensan las organizaciones médicas para intentar de alguna manera solucionar esto. Pero sí digo, y adelanto, que todo lo que no sea un consenso generalizado entre todos, y un acuerdo entre todos, que no sea un arma arrojadiza de los políticos para ganar un puñado de votos en un momento determinado, mientras todos no estén en esa línea, desde luego las organizaciones profesionales, las nuestras y las de enfermería, de auxiliares, de estos trabajadores, sindicatos, de todo el mundo o casi todo el mundo, está de acuerdo en un consenso. Mientras todos no estemos de acuerdo, indudablemente no se va a solucionar. Y el único perjudicado, sobre todo perjudicado, es el ciudadano. Yo digo que pondremos encima de la mesa soluciones que pueden gustar más o gustar menos. Indudablemente, si yo estoy en el alto de la montaña, prefiero que viniera, no el médico de cabecera, sino operarme también allí. Pero hay cosas que pueden ser y cosas que no pueden ser. Pero desde luego, reitero y repito, los médicos no pueden perder 1 hora y media o 2 horas diarias de media en Castilla y León, en andar por las carreteras. Eso es un desperdicio enorme de los conocimientos y de la profesión médica. Usted lo que está proponiendo es un pacto por la salud, ya no digo por la sanidad, claro, pero un pacto por la salud entre todos los partidos. Me imagino que, y medio lo pregunté antes, ¿no?, que habrá tenido conversaciones con PP, con PSOE, con Ciudadanos, con todos. Yo el otro día ¿Lo ve posible? Difícil. Yo el otro día reuní... Pues habrá que, si con estos es difícil, habrá que cambiarlos y poner otros. Yo el otro día, en las Cortes de Castilla y León, para presentar el Consejo de la Profesión, reuní allí a los 2 decanos de las facultades de medicina, a los representantes de los estudiantes, a todas las sociedades científicas, o la mayoría de las sociedades científicas, a CENS como organización profesional, sindical, la única representante de la mesa sectorial desde el punto de vista laboral, al Consejo General de Colegios de Médicos, que representa a todos los médicos. A todos, alguno no pudo ir, como pudo ser UPL o pudo ser Podemos, a los portavoces y al presidente de la comunidad, al presidente de las Cortes y a los portavoces de los partidos principales
de tanto de Ciudadanos como del Partido Socialista. Dije y digo, eché de menos, indudablemente, que no estuviera. Yo creo que fue probablemente, pues bueno, no midió, no, en ese momento no podía ir, o las circunstancias que fuera, y disculpado está, al líder del Partido Socialista. Vamos a tener, le he pedido por una carta, le he pedido una reunión con la mayor urgencia posible para que nos reunamos en las Cortes, para exponerle cuáles son lo que pensamos nosotros sobre sanidad y lo que piensa el Partido Socialista, para que no tengamos dudas, para que no tengamos dudas. Y eso es lo que vamos a hacer en breve para decírselo y para decir lo que había ocurrido ahí, disculparnos los unos y los otros, tanto de lo que pudiera decir o de lo que no pudiera haber ido él. Pero todos juntos es la única manera de solucionar esta papeleta, si no, no hay nada que hacer. Y los perjudicados, además, los perjudicados somos todos los que estamos aquí, porque en esto que estábamos hablando del coronavirus y estas cosas, al final todos terminamos en el mismo sitio, Médicos, enfermeras, senadores, políticos, como hemos visto. Ahí están Ortega Smith, está Ana Pastor. No, si es por terminar, terminamos en el cementerio. Pero bueno, tampoco pero, hay que ponerse así. Pero en la sanidad terminamos todos, Por lo tanto, como terminamos todos, inclusive los políticos y los médicos, cuidemos el sistema sanitario, pero al 100%, lo decía antes, el sistema sanitario, la salud es el bien más preciado que tenemos. El dinero puedes ganarlo 20 veces, pero la salud, si la pierdes igual, no lo puedes hacer. ¿Usted cree que los médicos, el sindicato que usted preside o el colegio de médicos que usted preside, debería estar en la mesa por el futuro de León? Yo creo que sí. Yo creo que... ¿Y le han invitado? No que yo sepa, pero bueno, yo creo que deberíamos de estar. Y yo debería estar, porque yo creo que sí he luchado a lo largo de mi vida por León. Lo he intentado, a veces a base de palos importantes que me han dado en mi vida por defender exclusivamente a León, y me los han dado poderes fácticos, porque también los poderes fácticos indudablemente perjudican en muchas ocasiones el funcionamiento. Y León en particular, creo que a lo largo de su historia ha tenido muchos problemas, y creo que no estamos donde deberíamos de estar, por lo que acabo de decir, de que poderes fácticos han hecho muchísimo daño a esta provincia. Muchísimo daño. Muy bien, pues llegamos ya al final de... Otro día tenemos que hacer algo de política, ya no de esto. habrá tiempo. Sobre todo, y vuelvo a decir, yo soy una persona que quiero defender a León por encima de todo, que lo he intentado a lo largo de mi vida, y desde luego, si me invitan y puedo hacer algo porque a León venga todo lo habido por haber, lo intentaré por encima de todos, aunque yo, en los puestos que tengo que defender la comunidad de Castilla y León, pero León por encima de todo. Pues ahí queda el mensaje y veremos si la Mesa por León recoge el guante, quién sabe, a lo mejor ahora desde luego le llaman. A su disposición estaré para lo que sea necesario. Muy bien, José Luis Díaz Villarig, presidente del Colegio Oficial de Médicos de León, entre otras cosas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme invitado. Gracias, por supuesto, también a Joaquín Torné, a Germán Gabela. Muchas gracias por haber estado en este filandón. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado un miércoles más. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches. Feliz semana.